El mundo de Aymara. Capítulo 3. Solicito alguna otra información que mencione a Tatsuo, replicó Aymara, y Orión procedió a mostrarle otra grabación de aquel sujeto que dedujo que era japonés. Después de un momento, vio una habitación que se encontraba ligeramente iluminada, y casi se apreciaba blanca en su totalidad, pero se notaba que su interior era muy elegante. De pronto, vio aparecer a Shon por la imagen, donde este después se apoyó en un pequeño armario. Andaba trayendo un pedazo de lo que parecía ser un vidrio en la mano, y estaba con su camisa desabrochada. Se notaba muy cansado, y con una evidente seriedad al mismo tiempo. Proyectaba una imagen algo demacrada, cosa que no se esperaba a Aymara. De hecho, se lo imaginaba más imponente. Luego se dio cuenta, de la aparición ante Shon, de nada menos que de Logan, y que venía caminando desde el otro lado de la habitación. Tatsuo, dijo en tono de pregunta Logan, al mirar fijamente a Shon, pero este no le respondía, al ponerse a estar viendo el curioso cristal que tenía en su mano por un instante. Yo sé, acerca de eso. Tú también lo sabes, Logan. Se animó al fin, a contestarle Shon, sin quitar sus ojos de encima del curioso cristal. Después de unos segundos prosiguió. Pero, todavía estamos a tiempo de detenerlos. Otro de mis guardias murió baleado. Él volverá, exclamó Logan en tono frío. Aymara por su parte, no entendía en absoluto de esto. En eso, vio que Logan dio un par de pasos hacia adelante. ¿Cuántos más de mis guardias tendrán que morir, para que todo esto se acabe de una vez? ¿Y ella? Ella, es la hija del enemigo de tu padre. Le reprochó Logan. Mi padre tiene muchos enemigos, Logan, replicó Shon. ¿Y qué piensas hacer entonces?, inquirió Logan. No hay otra opción. Tendremos que sacarla de allí, estipuló Shon. Logan lo meditaba por un instante mientras lo miraba fijamente. En eso, siguió hablando. Mi padre no hará ninguna pregunta, solo asegúrate de que lo haga. Luego, Shon fue por una botella de whisky más un vaso, y se le acercó con ambas cosas a Logan, que solo se dedicaba a mirarlo en una postura inmóvil. El jefe de seguridad no mostraba emoción alguna. Entonces Shon le sirvió un trago, y Logan simplemente asintió. Bebió de golpe de su vaso, se lo pasó a Shon, y acabó por marcharse. Alrededor de ese tiempo, el registro de vigilancia desapareció de la pantalla por donde veía todo Aymara. De repente, se asustó al escuchar un fuerte sonido de su teléfono. Pues, en ese preciso instante, llegó a creer que de alguna parte la estaban vigilando por alguna cámara puesta en la habitación. De modo que alertada cogió el teléfono, y respondió la llamada. Era Benjamín, quien le había hecho la comunicación. Disculpa que me haya tardado tanto, ya que se me presentó un pequeño contratiempo. Ahora voy al restaurante, así que trataré de estar ahí pronto. Le avisó Benjamín, y Aymara le dijo que no había problema. Se sintió feliz que el joven científico la haya llamado. Si quieres, puedo preguntar por el almuerzo también, sugirió Benjamín, y ella asintió con gusto. Luego el chico sonrió, y colgó. Sin duda, a Aymara le estaba gustando cada vez más charlar con Benjamín. Al cabo de un breve lapso, dejó su teléfono a un lado, y retomó su investigación en la computadora. Orión, dame cualquier información desde el piso 100, hasta el 105, del edificio principal de la compañía Kaomi. Le dio aquella orden a Aymara, pero Orión se demoraba en darle una respuesta. Los datos sobre, iba a continuar con su frase Orión, pero de forma súbita, volvió a quedarse callado. En eso, Aymara exclamó. Oh, maldición, no otra vez. Error. Uso no autorizado de la base de datos. Repitió el mensaje de advertencia Orión. Aymara se puso a mirar la pantalla. Entonces ella tuvo una idea loca. Tal vez, podría aprovechar esta oportunidad, para eludir los protocolos de seguridad de las computadoras. Así que conectó directamente su dedo a la cara de Orión. ¿Quién tiene acceso a la información sobre esos pisos?, quiso averiguar Aymara, y Orión le dijo que era él. Pero además, nombró a otra persona. Daniel Lambert Hassami. Esa respuesta dejó impávida a la chica. ¿Qué, me vas a decir ahora que tú eres Daniel Lambert Hassami?, interrogó Aymara, y sin entender nada de lo que pasaba. No. Solo Daniel Lambert Hassami tiene acceso a la información sobre esos pisos, aparte de mí, aclaró Orión. Después, Aymara estaba enumerando toda la información que pudo, sobre el uso del piso, y las secciones.
Ya estaba segura de que toda la confusión se relacionaba con el joven científico. Más tarde, le preguntó a Orión cuál era la función de la instalación 2, en aquella antigua zona industrial. No obstante, Orión le dijo que esa información estaba clasificada. Aymara a esas alturas, tomó una respiración profunda, y se desanimó tanto, que creyó que nada de lo que hizo en esa computadora le ayudó. Sin embargo, ella no se rendía. ¿Cuál es la función de la sección médica, en la que Hasami trabajó? Persistió la chica. Uso no autorizado de la base de datos. Sentenció Orión. De pronto, un estruendo de una luz blanca muy fuerte, encandila sus ojos a tal extremo, que la enceguece por unos segundos. Acto posterior, Aymara sintió un agudo dolor de cabeza que hasta se le hizo insoportable. Y mientras ella se agarraba la cabeza con ambas manos, el dolor se intensificaba cada vez más, y cerró sus ojos debido a un disparo de imágenes sin sentido que parecía alucinar. De a poco tuvo la sensación de que iba perdiendo la conciencia. «Eso es lo que obtienes, estúpida», le dijo una voz femenina que no pudo reconocer. Era evidente que la conexión directa con una computadora que funcionaba mal no era una buena idea. Fue ahí, donde entre el dolor, y las potentes luces intermitentes, comenzó a ver más imágenes. Al despertar, se ve que estaba acostada boca arriba, en una extraña habitación, donde vio unos focos iluminados de blanco y verde, que estaban en el techo. Parecía ser la sala de un laboratorio muy moderno, y tuvo la impresión, de que todo eso que observaba, era detrás de un vidrio grueso y líquido. Sintió náuseas, y se mareaba desde esa perspectiva. Aymara trataba de moverse, pero eso solo empeoraba su situación, porque un dolor intenso recorría por todo su cuerpo, al intentar siquiera mover un músculo. De ahí escuchó una voz al fondo. «Doctor Hasami. Si no hacemos algo ahora mismo, todo se complicará», decía una mujer rubia de apariencia nórdica, y que parecía flotar por encima de Aymara. Un pitido algo molesto, comenzó a escuchar en la parte posterior, otros sonidos eran similares, pero se oían más lejanos. Luego vio acercarse a una persona. Era un hombre con traje blanco, y una vez que lo reconoció, cayó bajo un potente impacto que la superó. Pues aquel científico, era nada menos que Benjamín. Él se puso a ojearla por unos segundos, y acto seguido, contestó una llamada telefónica. De forma repentina, se puso a gritar por el celular. «Tú no entiendes, esto no lo es», decía por teléfono Benjamín, y después de un breve lapso, volvió a hablar. «No. No puedes. Pero, se supone que tú debes». Iba a seguir Benjamín, hasta que la alarma suena más fuerte. Y mientras todo eso se daba, la mujer rubia que estaba a su lado, y que parecía ser su ayudante, lo miraba preocupada. «Doctor, tenemos que salir de aquí», le exclamó la mujer con un grito, pero Benjamín la ignoró por completo. Solo se dedicaba a discutir con alguien por teléfono. «No. No lo haré. Por cualquier costo», seguía hablando Benjamín por celular. En eso, Aymara alcanzó a oír la voz de un hombre con acento extraño que discutía con Benjamín por teléfono. Aymara reconoció de inmediato de quién se trataba. Era Logan. «Doctor Hasami», le dijo Logan con calma. El científico se puso a ignorarlo. De ahí, Logan volvió a nombrarlo, pero esta vez con un grito. De pronto, el científico se giró con su teléfono en mano, pegado a su oreja, y dando la espalda a Aymara. «Lo que sea que estés haciendo, hazlo más rápido. La sobrecarga está causando un problema en el sistema de energía principal. Este lugar podría convertirse en una maldita bomba muy pronto», le dijo en voz alta Logan por el teléfono. El joven médico estaba pensando por un segundo. Luego le dirigió su mirada a otras personas que Aymara no podía ver. «Voy a transferir el sistema en el edificio principal», exclamó el joven médico, y en un acto intempestivo, Aymara comenzó a perder la visión frente a ella, resultándole todo borroso, donde apenas podía distinguir al doctor que se le acercó. Escuchaba el murmullo de otras personas a la distancia, hasta que de forma abrupta, todo se le oscureció.
Sin embargo, lograba oír el sonido de la alarma. Parecía como si el tiempo se hubiese detenido para ella. De pronto, escuchó gritos de pánico, y una fuerte explosión. Luego de eso hubo silencio, hasta que perdió el conocimiento. Aimara había tenido recién un sueño muy extraño con Benjamín. Un fuerte pitido la hizo recuperar la conciencia. En eso, Aimara despertó de un salto, y vio su celular. Era una llamada que le estaban haciendo, de modo que contestó. Era Benjamín, pero apenas podía escucharlo del otro lado. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Aimara algo inquieta. No, no lo estoy. Contestó algo intranquilo Benjamín. ¿En dónde estás?, quiso saber Aimara. Estoy en la planta baja del hotel, precisamente en el área de recepción. Le dijo Benjamín. Vale, estaré ahí muy pronto. No te muevas de ese lugar. Le avisó Aimara al ponerse de pie, meter la computadora portátil en el maletín, y salir apresuradamente de la habitación. Momentos después, Aimara bajó por el ascensor, y salió de este cuando llegó a la planta baja. De ese modo, se fue caminando por el área de recepción, hasta que alcanzó a ver a Benjamín sentado sobre un largo sillón, y con la cabeza a agachas. Le pareció extraño verlo en ese estado, pero todo lo que quería ella, era ayudar a su compañero en lo que pudiera. Una vez que se acercó, lo vio tomarse la cabeza con ambas manos, y al lado de él, se hallaba un hombre asiático de pie, y que resultó ser el colega de la chica pelirroja, y que por cierto, le dijo a Aimara que era japonés, y que trabajaba para la empresa Kaomi. Al cabo de unos segundos, el sujeto no le volvió a hablar más, sino que solo se dedicó a observarla. Aimara por su parte, al sentirse un poco incómoda ante la presencia de aquel hombre, le dijo que ella se encargaría de Benjamín. Lo único que deseaba ella en ese instante, era que el tipo se perdiera, mientras que se iba sentando en el sillón, al lado del joven científico que se mantenía callado, y sin pronunciar una sola palabra. ¿Te sucede algo?, le preguntó preocupada Aimara a Benjamín. El chico no paraba de tener sus manos en su cabeza, y con una mirada vacía hacia el suelo. De hecho, ni siquiera le respondió. Aimara se comenzó a impacientar. Acto seguido, se percató que el hombre japonés ya no estaba. Oye, vamos amigo, reacciona de una vez. No te ves bien, así que es mejor que descanses un poco. Estipuló Aimara, donde lo tomó del brazo con delicadeza, y lo ayudó a levantarse. Luego caminaron juntos directo al ascensor. En otro sector, y más precisamente en un pequeño cuarto de vigilancia, se encontraba la chica pelirroja, sentada frente a un monitor. Alrededor de ese sitio, habían otras computadoras funcionando, otros equipos informáticos, y una gran pantalla que mostraba lo que iba grabando, cada cámara instalada en el hotel. Logan estaba de pie, y justo detrás de ella. Los dos observaban lo que iba pasando en la pantalla. Y como ya era costumbre, el jefe de seguridad se mostraba frío, y con un semblante analítico. La chica de cabello rojo, seguía muy atenta en lo suyo. De pronto, suena el teléfono móvil de Logan. La chica giró su silla para voltear hacia él. Una vez que Logan sacó su teléfono de su bolsillo, la pelirroja se levantó de su silla, cogió una caja de cigarrillos que estaba puesta sobre el mesón, y dio unos pasos hacia la puerta. Ella sabía exactamente, que no debía ser parte de esa conversación. Y ya cuando Logan se aseguró que la chica se había retirado, contestó la llamada. Era Sean, quien se estaba comunicando con él. ¿Qué necesitas? ¿Hay algún resultado?, le preguntó Logan. No. Todavía no sé cuál es el problema. Le respondió Sean, con voz algo intranquila.
Debemos solucionar esto. No quiero que sigan asesinando a más de mis guardias. Exclamó Logan. Esto se tendrá que acabar. Sabes que he estado fuera por mucho tiempo. Es realmente difícil hacer un seguimiento de todo, y de esta manera. Pero al parecer, las personas que trabajan en mi departamento de informática, iba a seguir hablando Sean, hasta que fue interrumpido por Logan. No. Esto no quiero que suene así. Yo te lo advertí, Sean. Te dije que no debería trabajar allí. Acabó de decirle Logan en tono seco, y con escasa expresión. Logan, esa persona no tiene acceso a nada importante. Todo lo que implementó, lo revisé muy bien. Y no fue una vez, ni dos, ni tres, sino que más de una docena de veces. Nada de aquello debería afectar al sistema de esta manera. Le explicaba Sean, y de forma súbita, ambos se quedaron en silencio por un breve lapso. Hasta que el director general, y dueño de Kaomi decidió romper el silencio para continuar. Hay dos posibilidades. O el propio sistema se está aplastando por sí mismo, o es él, de alguna manera. Logan asintió de mala gana, para al final colgar. De forma simultánea, Aimara estaba sentada en la cama de la habitación de Benjamín. El chico se había quedado dormido producto de su agotamiento mental, mientras que ella lo miraba con una ligera sonrisa. Le producía una gran ternura verlo en su cama dormir, y sutilmente, le quitó sus gafas para dejárselas puestas sobre el velador. Ella tenía todas esas imágenes parpadeando ante sus ojos, y todas esas cosas extrañas que vio antes. ¿Cómo era posible que un chico de apariencia tan introvertida como él, tuviera un pasado tan complicado? Pues, también estaba pensando en cómo era posible que Benjamín, a veces pareciera, ser dos personas a la vez. Un joven científico agradable y educado, y por otro lado, un chico desconectado y confundido. Después ella quiso acostarse a su lado, y apoyar su cabeza en el brazo estirado del chico, pero al final se arrepintió de aquello. Y es que se puso a pensar, en qué estaba haciendo en realidad, desde que entró al edificio principal de Kaomi. Se autopreguntaba, por qué perdía el conocimiento después de interactuar sola con Orión, lo que le sucedió esa noche en esa oficina, esa voz femenina que le hablaba, y ese sueño tan extraño que tuvo con el propio Benjamín. De ahí, Aimara se puso sus manos sobre su cabeza, que por cierto, no cesaba de llenarse de incógnitas y acertijos. Seguía pensando que el problema en la vigilancia, estaba de algún modo orquestado por esa mafia japonesa, pero también supuso que ese accidente, tuvo que tener algo relacionado igual con el sistema principal de la base de datos. Sintió que algo oscuro escondía ese proyecto, y que no tenía que ver precisamente con Yakuza. No estaba segura de cómo, pero decidió que debía hacer algo al respecto. De manera que se puso de pie, caminó hacia la puerta, observó por unos segundos a Benjamín que permanecía dormido, y ya estando convencida de su idea, salió de la habitación. Pues, Aimara tomó la elección de hacer algo, que le pareció bastante raro, pero a la vez necesario para salir de dudas. Quería averiguar a toda costa, todo lo que tuviese que ver con esa instalación 2. La chica había salido del hotel, y cuando el sol se ponía detrás de los altos edificios de la ciudad, Aimara tomó un taxi. La dirección que le dio al conductor era curiosa, más bien, era una parte olvidada de la ciudad moderna que no mucha gente visitaba. Después de salir de la concurrida calle de la ciudad, la vista delante de ellos se volvió más desierta, pues iban transitando por una carretera vacía, donde se iban aproximando hacia la antigua zona industrial. Aimara veía por la ventanilla asombrada, lo sucio y descuidado que se apreciaba el sector. Parecía un lugar devastado, con algunas grietas en el pavimento, viejos recintos con sus paredes resquebrajadas, edificios destruidos y abandonados, en fin, como si de un apocalipsis se tratase. De pronto, el conductor detuvo el vehículo justo en un cruce peatonal. Pues el taxista, le dijo que no podían ir más lejos. Aimara asintió, le pagó al hombre, y se bajó del coche. Por un momento, ella se puso a ver el taxi que se alejaba de ella, dejándola sola en ese sitio tan abandonado, desolado, y de apariencia sombría. «Estás realmente loca, al hacer esto».
se dijo a sí misma Aimara al murmurar, mientras sacaba su teléfono de su bolsillo. Miró por la pantalla el mapa, y supuso que el lugar que ella buscaba, estaría al final de la calle en la que estaba. De manera que comenzó a caminar lentamente, hacia la ubicación de nada menos que de la antigua instalación 2, de la empresa Kaomi. Mientras iba avanzando por esa zona, estaba pensando en lo último que escuchó. Cómo Benjamín lograría transferir el sistema en el edificio principal. Estaba decidida a averiguar lo que fuese necesario de esa vieja instalación, y creyendo que una vez estando allí dentro, podría encontrar nuevas pistas, o cualquier cosa que la pueda ayudar a resolver ese misterio. Repentinamente, Aimara se puso a mirar a su alrededor. Tenía una sensación extraña, de que alguien la estuviera espiando. Tal vez un vagabundo, o quizá un maleante que la siguiera, no con muy buenas intenciones. Quiso asegurarse con su visión, y acabó por percatarse de que nadie estaba a la vista. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?, se preguntaba en sus pensamientos Aimara, al seguir dando sus pasos por esa calle, con el asfalto partido por el paso del tiempo. Hojeó de nuevo su teléfono móvil, y descubrió que estaba muy cerca de su destino. De modo que aceleró más sus pasos, no obstante, tuvo que detenerse. Cuando llegó al final de la calle, se dio cuenta de que ésta se encontraba bloqueada con escombros, y pocos metros más allá, había una reja de alambrado que cruzaba todo el camino. Esto por obvias razones, causó gran molestia en la chica. Pues, ahora se cuestionaba, cómo lo haría para pasar al otro lado. Luego se las ingenió como pudo, para mover algunos escombros, logrando hacerse espacio suficiente para avanzar. De ahí llegó a la reja, y se puso a mirar por medio de la misma. Se asomó un poco más, y alcanzó a ver una fábrica vieja y abandonada. En verdad, se apreciaba en muy mal estado. Aún así, sabía que necesitaba trepar la reja, para pasar del otro lado, si realmente quería llegar a ese sitio. De manera que movió un tacho de basura, para apoyarlo en una esquina, se subió por este, y trepó sin mucha dificultad, por el alambrado de la reja que para su fortuna, no era muy alta. Al quedar a una distancia prudente del suelo, dio un salto, y cayó sin lastimarse al otro lado de la calle. Se fue caminando con dirección hacia esa vieja fábrica, y al mirar sus pantalones, se dio cuenta que estaban polvorientos, donde procedió a sacudirse. Luego caminó por un par de minutos hasta llegar a una valla principal. Eran las enormes rejas oxidadas, y que una de ellas estaba abierta. Se adentró al lugar, y observó cómo se apreciaba tan deteriorado y polvoriento con el pasar de los años. Sin duda, el lugar fue reclamado por la naturaleza y las arenas del desierto. Se aproximó a un sitio esquinado de la fábrica, y encontró una gran puerta al lado de esta. Eran metálicas, pero a pesar de estar muy oxidadas, se veían muy cerradas. También notó escaleras a un costado. Ni modo, deberé buscar otra entrada. Pensó Aimara, y siguió caminando por la fábrica, hasta que logró dar con una entrada. Esto la alegró a tal punto, que no lo dudó ni por un segundo. Pero cuando ella estaba adentro en el espacio del primer piso, se encontró nada más que con un pasillo vacío, y sin hallar absolutamente nada que le sirviera. Aún así, continuó caminando por ese pasillo iluminado solo por la luz del sol, y que se desvanecía detrás de ella. Transcurrieron unos 5 minutos, donde Aimara avanzaba por ese pasillo, hasta que dio con unas puertas de madera, donde no tuvo inconvenientes para abrirlas. Mientras daba pasos sigilosos por el interior de ese sitio, podía escuchar un ligero viento, como si estuviese aullando por las ventanas rotas. Todo se veía en ruinas, y no muy diferente a lo que había visto poco antes. A su izquierda, visualizó lo que parecía ser una especie de oficina. De modo que se fue a ver, pero una vez que se acercó, no encontró nada que le llamara la atención. Solo pudo ver muebles viejos, y ya prácticamente inservibles. Luego, se decidió a ir más adelante, y encontró otra puerta. La abrió. Y lo que parecía ser un salón de maquinarias, se hallaba completamente vacío. Maldita sea. No hay nada aquí que me ayude a averiguar lo que sucedió. Pensaba decepcionada Aimara. Fue así que optó mejor por retirarse del lugar. Una vez estando afuera, buscaba en su mente la manera de saber qué se escondía detrás de ese proyecto, y las causas reales por las que se produjo el accidente. Se sentó sobre un bloque de cemento muy cabizbaja, y más confundida que nunca. Maldición, vine hasta acá por nada. Pensó Aimara, sintiéndose hasta apenada. El sol ya se estaba poniendo detrás del horizonte.
Y cuando pensaba en hacer abandono definitivo de todo el sector, se percató que a un lado, se hallaban unas puertas metálicas, que no se veían tan viejas, de hecho se apreciaban en muchas mejores condiciones. Estaban instaladas en un muro de hormigón. De ahí dedujo que habría un nivel más que podría investigar. Y fue así que Aimara caminó hacia esas puertas, y vio que estaban ligeramente abiertas. No obstante, cuando quiso mirar por aquella abertura, se percató que estaba muy oscuro del otro lado. Pues, adentro se contemplaba todo absolutamente negro. Aún así, Aimara pensó que esto le sería algo útil para lo que andaba buscando. Y como no podía ver nada a través de aquella oscuridad, comenzó a tejer en su mente una manera de poder meterse. Pero primero, debía dar con la forma de lograr abrir esas puertas. Luego recordó el mapa que le mostró Orión, desde esa computadora portátil en la habitación en la que alojaba a Benjamín. Sin embargo, como no obtuvo ninguna información concreta sobre ese lugar, no sabía exactamente, con lo que se podría encontrar allí dentro. Más tarde, giró su cabeza, y miró otra pila de escombros que se hallaban cercanos a esas puertas metálicas. De modo que se encaminó hacia ese sitio, y vio una tubería que estaba encima. Esto tiene que funcionar, murmuró Aimara, y cogió la tubería con ambas manos, logrando sacarla con algo de esfuerzo, ya que esta pesaba bastante para una chica de contextura delgada como ella. Al rato, metió la tubería por la abertura, y empujó con todas sus fuerzas, intentando abrir las puertas metálicas. Al principio, estas parecían no moverse ni un solo centímetro, pero luego se las arregló para correrlas ligeramente haciendo palanca con la tubería, hasta que finalmente su esfuerzo tuvo recompensa. Aimara había conseguido abrir aquellas puertas, y de ahí se fue adentrando. Aimara ya estaba caminando por el pasillo interior. Un aire frío recorrió su cara, y solo había una luz débil detrás de ella. Después se giró a su izquierda, siguiendo con su vista la estructura. Adentro se manifestaba un silencio sepulcral, y solo podía escuchar el sonido de sus botas pasando por encima del piso de metal oxidado. Cuando se encontró en una completa oscuridad, Aimara tomó su teléfono, y alumbró el camino usando la linterna de aquel aparato. Mientras avanzaba con sigilo por ese perturbador lugar, ella se cuestionaba qué era realmente esa instalación. Todo a su alrededor estaba muy polvoriento, oxidado, y en un olor a fierros viejos en desuso. No era más que un extenso pasillo sucio, destruido, y en ruinas. Apenas podía ver lo que había delante suyo, a un par de metros. Siguió hacia adelante, pero no encontró nada que le indicara una pista siquiera. Igual no estaba tan lejos de la entrada, por lo que continuó caminando por aquel pasillo. No tardó mucho en llegar a otras puertas, y que por cierto se hallaban medio abiertas, de modo que decidió entrar. Al alumbrar con su teléfono, vio que se trataba de lo que parecía ser un cuarto muy extraño. En una pared, estaba un mueble de metal, y que encima de este, habían artefactos con unos cables, más unas placas que supuso que serían de alguna máquina computarizada. Al fondo, se veía un lector de huella digital pegado a la pared, y a un costado, un aparato muy raro en forma circular, que no pudo distinguir qué era realmente. Casi llegando al techo, habían gruesas tuberías, e instalaciones en todas partes, ya fuese en el techo, o en las paredes. Al menos la mitad de aquello, se veía en muy mala forma. Aimara no tenía idea realmente, qué era ese extraño cuarto. Al voltear, se dio cuenta de otras puertas medio abiertas. El pasillo frente a ella, estaba completamente devastado. Las paredes de metal estaban cubiertas de óxido, y cenizas. El pasillo también estaba algo colapsado, con materiales plásticos y papeles quemados. Aimara se estaba empezando a asustar, y ya quería dar marcha atrás, pero su curiosidad la hizo continuar de todos modos. Fue así, que caminó cuidadosamente por sobre los escombros, mientras intentaba apegarse a la pared colapsada. «Demonios, ¿qué pasa si todo esto se derrumba?», pensaba en voz alta Aimara, y el miedo se iba incrementando en ella, cuando se le ocurrió mirar hacia atrás, donde todo era oscuridad. Así que solo siguió un pasillo corto, hasta que encontró otras grandes puertas al final. Estas también estaban bastante dañadas, y apenas colgando de las bisagras. No le costó nada abrir esas puertas, para después meterse en ese cuarto, y alumbrar de nuevo con su teléfono. Sin embargo, vio que estaba vacío, y al fondo habían otras puertas. A diferencia de lo que vio antes, las paredes eran de hormigón, y que estaban cubiertas de humedad.
Tenía un olor como a tumba subterránea en descomposición, lo que hacía de ese lugar algo aún más lúgubre. Aún así, esto último desconcertó en cierta medida a Aimara. Pues, lo que estaba contemplando, no se parecía en nada a lo que ella había visto en ese mapa que le mostró Orión. Se apreciaban otras puertas a los lados, y otras dos grandes delante de ella, de manera que se fue directo a esas mismas. Y mientras intentaba abrirlas, ella volvió a pensar en voz alta. ¿En qué mierda me estoy metiendo? Igual sintió un extraño presentimiento que le advertía que nada de esto se ajustaba a cualquier historia sobre ese accidente. Aimara estaba entre seria y nerviosa sobre ese punto. Pues, ella nunca antes se había enfrentado a tantas preguntas sin respuestas. Estaba con dudas, si entrar o no, por esas puertas, hasta que de pronto, algo sucede. Un fuerte ruido la pone en alerta, y se voltea para mirar, pero no logra ver absolutamente nada. Retomó lo que estaba haciendo, pero tuvo que volver a recurrir a todas sus fuerzas para poder abrir las puertas. Al entrar, dio con un pasillo, y con paredes metálicas que se apreciaban mucho más modernas, y en mejor estado. Parecía ser una especie de acceso a un laboratorio computacional, y al fondo se veía una bóveda a medio cerrar. Aimara se fue a esa dirección, y se coló por el espacio que dejó esa bóveda. De repente supuso que nadie de la compañía debiera saber que ella estaba por ese sector. Pero a Aimara aquello no la tenía muy conforme. A su alrededor, habían ubicadas unas extrañas máquinas que no supo que eran, unos cuantos barriles acomodados en una esquina, una computadora muy similar a la que vio la primera noche que entró al edificio principal de Kaoni, pero que se apreciaba descompuesta, y todo lo que veía dentro de ese sitio exacto, era de una tecnología muy superior a todo lo que había visto antes desde que entró. Si hasta parecía estar dentro de una nave espacial. Aimara no paraba de asombrarse a lo que contemplaban sus ojos. ¿Será posible que me haya perdido de algo como esto? Debe haber una explicación lógica. Pero, ¿cómo alguien explicaría todo esto? Eran dudas que circulaban en la mente de Aimara. Luego, ella caminó hasta dar con un reactor, y vio que habían otros accesos a distintos lugares, pero se hallaban cerrados. Entonces ella comenzó a caminar de regreso. Se fue caminando hacia atrás, escuchando los ecos de los pisos oxidados debajo de sus botas. Regresó al corredor central buscando cualquier cosa que pudiera haberse perdido. De esa manera, se dirigió hacia las puertas que estaban a su izquierda, pero cuando intentó abrirlas no pudo. ¡Maldición!, exclamó Aimara, y se puso a ver algo que le sirviera para abrir aquellas puertas. De pronto, se dio cuenta de un trozo de tubería al lado de la terminal. Pensó que podría usar eso para poder salir. Pero cuando estaba por ir tras esa tubería, vio algo tirado en el suelo que le llamó la atención. Era una carpeta, y al abrirla, vio una serie de documentos archivados. Al proceder a leerlos, descubrió la lista de trabajadores de la instalación 2, y que por cierto, resultó ser la misma que Orión le dio antes. Y tal como supuso, el nombre de Benjamin Lambert no apareció en la lista. Después se puso a mirar los otros papeles, pero no salía nada que hablara de aquel último proyecto, en el que estuvo trabajando el personal de ese recinto. Al rato, se fue por esa tubería, y una vez que la encontró, regresó a las puertas que no podía abrir previamente. Puso la tubería entre el hormigón y las puertas, y aunque eso le tomó más fuerza de lo que esperaba, logró abrirlas. Y fue así que continuó por el estrecho pasillo. Le pareció curioso que ese lado de la instalación no estuviese tan arruinado. Un aire frío y húmedo emanaban desde ese pasillo por el que transitaba ella, y luego sintió un olor muy extraño. No era muy desagradable, pero tampoco se podía comparar con un perfume francés. Más bien, era un aroma a productos químicos, pero que jamás en su vida había percibido. Siguió caminando, por esas paredes metálicas, y mirando tanto al techo como al suelo, y que se parecían mucho a lo que vio hace poco. Tuberías, e instalaciones en todas partes, más unas máquinas que no sabía para qué eran realmente. Todo se sentía más como un túnel subterráneo. No obstante, Aimara se decidió a continuar por el pasillo. Y una vez que llegó hasta el final, se encontró con una vista que hizo que su piel se erizara de la impresión.
El pasillo delante de ella era negro, de lo quemado que estaba. De ahí dedujo de inmediato que eso debió ser gran parte de la explosión que se produjo. Y eso le indicaba que estaba cerca de lo que andaba buscando. A juzgar por lo que Aimara podía ver, se trataba también de óxido negro. Entró lentamente, sobre el crujiente piso metálico, y a medida que avanzaba, volvió a sentir ese olor extraño, pero esta vez era más fuerte. Hasta le resultaba un poco difícil respirar bien con ese olor, a residuos químicos tan curiosos. Se adentró aún más, hasta que dio con otro cuarto lleno de máquinas en desuso, y descubrió que de ahí provenía todo ese olor. Se cubrió la boca una vez más, y observó algunos contenedores. Luego, ella se asomó para ver qué cosas tenían dentro, y su curiosidad la tenía completamente dominada, a pesar de sentir un fuerte impulso, que debía salir de ese lugar de inmediato. Entonces Aimara decidió moverse más rápido, y se metió por otro lado que parecía ser un laboratorio en buenas condiciones. Monitores, maquinaria computarizada, más todo ese ambiente, y otros implementos que no supo qué eran realmente, la tenían cada vez más intrigada, pues esto era lo último que le quedaba por revisar. Acto seguido, se dirigió a un mesón, con monitores, perillas, y botones. Era un tipo de laboratorio que jamás se habría imaginado ver, y sin tener la remota idea de lo que estaba mirando. De pronto, ella comenzó a ojear a su alrededor, y su corazón latía cada vez más rápido. Eso fue producto de una misteriosa sensación, que se le produjo en el momento. Al alumbrar más con su teléfono, se dio cuenta de un equipo computacional lleno de botones, y un monitor que tenía instalado. Por otro lado, un mesón con 2 ordenadores, y dispositivos muy extraños. Sí, hasta alcanzó a ver unas luces que creyó haberlas recordado en algún lugar. Se adentró aún más, y llegó hasta un sitio que tenía la apariencia de una sala de hospital. Vio algunas muestras químicas en unos frascos, y dedujo que se tratarían de implementos médicos, para algo en específico. Y al fin había llegado, al sector más importante, que era el área médica de Implant Center. De manera que este, es el laboratorio principal de la instalación 2. Exclamó Aimara, y mirando de un lado a otro, muy asombrada ante lo que observaba. Sin embargo, el nivel de miedo en ella iba en aumento, pues intuía que nada bueno descubriría después. Entonces, fue ahí cuando lo dedujo. La información clasificada, el equipamiento de maquinarias computacionales y médicos que jamás había visto antes, las habitaciones que no estaban en el mapa oficial que Orión le mostró, y todo lo que era confidencial. Con todo esto, Aimara estaba ahora completamente segura, que Kaomi tenía un proyecto escondido, y que algo oscuro se relacionaba con eso. Y terminó de darse cuenta, al percatarse de otra carpeta que estaba muy quemada, pero donde pudo leer nada menos, que el nombre de Daniel Benjamin Lambert Hassami. Médico científico, encargado de un nuevo plan de genética y robótica. Proyecto Génesis. Aimara no daba crédito a lo que descubrió. ¿De qué se trataba realmente el proyecto Génesis? ¿Qué pretendían hacer con eso? Eran enormes dudas que la invadían en ese instante. Y mientras miraba invadida por el miedo, sintió que su pierna se pegó a algo. Miró hacia abajo, y vio que solo era un pedazo de metal, que se le había enganchado a su pantalón. Luego levantó la vista, y se puso de pie, mientras caminó hacia adelante. Sintió que ya había visto demasiado, así que caminó apresuradamente hacia la salida. Sin embargo, vio un panel en una pared que estaba algo abierto. De modo que su curiosidad le volvió a ganar, y se fue directo a ese panel. Tiró de ese panel y se adentró. Encontró varias tarjetas de memoria antiguas, un dispositivo de conexión directa, y una tarjeta blanca entre algunos documentos. La tarjeta era parecida a las que ese guardia de seguridad, y que Benjamin le habían pasado antes, excepto que esta, era completamente blanca. No tenía nombre, ni logotipo de la empresa, ni nada. De modo que igual se lo guardó. De pronto, escuchó un ruido fuerte y cercano. Atemorizada, decidió mejor devolverse. No quería tampoco averiguar que alguien la estuviera siguiendo. Guardó esa tarjeta en su bolsillo, y aceleró sus pasos buscando la salida. Esperaba recordar bien el camino que le permitiera abandonar esa instalación. De forma repentina, notó un olor a aceite, y a maquinaria vieja también.
Provenía de un cuarto por el que pasó antes, pero que no revisó antes. Luego se percató que había otra computadora, y se acercó para verla con más detenimiento. Miró hacia a su alrededor, y observó mucho de los equipos técnicos, que no pudo reconocer. Después giró su cabeza, y vio un ascensor. Las piezas de la maquinaria de aquel elevador, parecían estar atrapadas entre el concreto roto, y las paredes. Luego, se decidió a revisar los contenedores que vio antes. Al echar un vistazo, vio que estos estaban repletos de una sustancia espesa verdosa, y fosforescente. De ahí vio en una repisa, unos tubos de ensayo, también con esa sustancia de color verde, donde Aimara calculó que podrían ser más de 100, por cada caja y muy ordenados. El lugar parecía ser una bodega. Aimara no lograba comprender, qué era ese componente químico verdoso tan extraño. Y a esas alturas, ya no le interesaba averiguar nada más. Solo quería salir de esa instalación, lo más rápido que pudiese. Se fue corriendo hasta llegar al mismo sitio por donde entró. Estaba tan asustada, que solo anhelaba salir de allí. Se metió por la abertura que dejó con esa tubería, y salió a toda prisa de ese recinto. El único pensamiento que se le vino a su mente era escapar. Estaba cansada, y casi arrastrando sus pies hacia el final de la calle. Trepó la reja de alambrado como pudo, y siguió corriendo por la carretera. Hasta que finalmente se detuvo, y respiraba con dificultad. Se apoyó en una pared de ladrillo, y tratando de recuperar el aliento. Todo lo que vio era demasiado para ella, al punto de ni siquiera prestarle atención a nada a su alrededor. Su mente estaba en blanco, y su corazón latía como si quisiera salirse de su pecho. Entonces se dio cuenta, de un auto que se acercaba hacia ella. Un miedo aún mayor, la atacó en ese instante, puesto que desconocía las intenciones de quienquiera que fuera, la persona que conducía ese auto. Después de todo, que le apareciera de repente un lunático, era lo único que le esperaba suceder. Pero una vez que aquel vehículo se detuvo, y para su enorme sorpresa, descubrió que el hombre que bajó de ese auto, era nada menos que Logan. El jefe del área de seguridad, estaba parado allí, donde solo se dedicaba a mirarla. ¿Pero qué estaba haciendo en ese lugar Logan? Eso no lo pudo comprender Aimara, pero al verlo a él, dejó escapar un largo suspiro. Sin duda para ella, encontrarse con Logan en ese sector industrial abandonado, era mejor que un desconocido. De modo que sin pensarlo demasiado, se aproximó hacia el auto donde Logan le abrió la puerta trasera. Y fue en ese entonces, cuando Aimara terminó por deducir el motivo, de la presencia de Logan en ese lugar. Al final la chica se subió al auto en silencio, y Logan se fue al asiento del piloto. Acto seguido, se fueron por la calle. Mientras Logan conducía, Aimara trataba de conservar la calma, y con su mente en blanco, y sin decir una sola palabra desde el asiento trasero del coche. De vuelta en la ciudad, se encontraba Sean, ya sentado en la cama de su habitación, y leyendo el informe que Logan había dejado para él. Pues odiaba el hecho, de tener que pedirle a Logan, que tuviera que recordarle algunos tiempos pasados. Sabía que habían muchas cosas que al jefe de seguridad, sencillamente no le gustaba recordar. Pero como era de esperarse, Logan hizo su trabajo de manera ejemplar. Benjamín llegó bastante jovencito a Kaomi. El chico realizaba su práctica profesional, y al principio trabajó como asistente en el área de ciencias médicas, y fue parte del equipo de transferencia de datos de la computadora. Pero durante el año pasado, el señor Coldmeraso, lo transfirió a Implant Center, debido a sus grandes conocimientos sobre biogenética y robótica. Sin embargo, entró a trabajar a la instalación 2 como, el Dr. Hassami. Sean también sabía sobre eso. Se les advirtió de la sobrecarga del generador, días antes del accidente, pero por alguna razón, Benjamin Lambert, que ya a esas alturas era el Dr. Hassami, se negó a hacer nada al respecto.
Él quiso seguir, a pesar de las advertencias. El día del accidente, fueron llamados a recoger algunos camiones, y enviarlos a la instalación. Los camiones estaban cargados con lo que parecía ser, equipo médico entre otras cosas. La mayoría de los empleados fueron evacuados en ese momento. Logan agregó en el informe que el Dr. Hassani, en una especie de laboratorio se notaba muy alterado, y que hasta le gritó por teléfono. En eso Logan, le apresuró en irse, pero el joven facultativo no le quería hacer caso. Entonces fue ahí cuando Logan declara haber notado, algunas cajas de metal muy extrañas, que estaban selladas, y que eran muy grandes. Esas cajas se cargaron en los camiones, al igual que el implemento médico. Habían por lo menos 3, según Logan. Durante la emergencia, todos se fueron, excepto el Dr. Hassani. Logan además redactó en el informe, que lo estaban esperando afuera. Agrega que nunca supo el motivo, por el cual el joven científico decidió quedarse allí. Luego, el generador principal se sobrecalentó, ocasionando una gran explosión. Además, Logan escribió que debido a una fuga de refrigerante, hubo otra explosión en uno de los pasillos cercanos a la entrada. El Dr. Hassani quedó atrapado en ella, y cayéndole escombros encima. El chico sobrevivió de milagro, y lo sacaron de ahí. Sus lesiones eran tan graves, que Logan creyó que el doctor no sobreviviría. Aún así y todo, se recuperó más rápido de lo normal, y estaba de vuelta en el trabajo poco después. Informe laboral, del jefe de toda el área de seguridad, Logan Cosanfield. Sean estaba consternado, después de todo lo que había leído de ese informe. Habían muchas cosas sobre ese tema que desconocía de Benjamin. Y en ese preciso instante, sonó el teléfono de Sean. Hay algo que creo que debes ver. Te lo transferiré a tu computadora. Le dijo Logan por teléfono. Luego, Sean se pone a mirar la pantalla de su ordenador, y vio un mapa de la ciudad, donde se apreciaba un pequeño punto rojo en él. Tenía un número al lado, y estaba parpadeando en la antigua zona industrial. Precisamente, en la ubicación de la instalación 2. Por un momento, Sean miraba la pantalla con atención, y luego exclamó. La señorita Aimara Foster, ¿qué demonios hace ahí? Logan, ve por ella, de inmediato. Para sorpresa de Aimara, Logan condujo el auto hasta el garaje subterráneo del edificio. Se veía muy vacío, puesto que la mayoría de los empleados se fueron. Logan por su parte, no parecía molestarle eso en absoluto. Aún así, ella estaba más tranquila, de que ya no estuviera más en ese lugar abandonado, y totalmente sola. Pero al mismo tiempo, no tenía idea de qué esperar. Más tarde, en silencio la chica siguió a Logan desde el garaje, donde pasaron por el vestíbulo, hasta llegar al ascensor. Aimara se mantuvo callada, y sin siquiera preguntarle a Logan, a dónde iban exactamente. Aimara había sido una nueva testigo, del daño de lo que sucedió recientemente. Ni siquiera se atrevió a mirar a su alrededor. Ella solo se dedicaba a seguir a Logan, a través de las puertas de cristal. Aimara y Logan, habían entrado a la oficina de Sean. La chica estaba con la cabeza a agachas, y con una mirada incierta. Sean se levantó de su silla al verlos llegar. Buenas noches señorita, Aimara Foster. La saludó Sean, con una sonrisa. Aimara se le quedó viendo por unos segundos, le contestó el saludo, aunque se puso a pensar que aquel hombre, no aparentaba para nada ser el dueño de la compañía más importante a nivel mundial. Sean por su parte, le señaló el sillón a Aimara, como ordenándole que se sentara allí, donde la chica de inmediato captó su indirecta y asintió. Una bebida, le ofreció Sean. Y cuando se dio cuenta de que estaba esperando que ella recogiera su vaso, Aimara dijo en voz baja. Lo que sea. Entonces Sean continuó. Tengo que disculparme con usted, señorita Foster. Algunos de estos eventos recientemente, sabemos que la han asustado. Supongo que no espera algo así en su trabajo. Le dijo Sean, refiriéndose al incidente con esos mafiosos en la entrada del edificio. Luego, le entregó el vaso con la bebida, y ella la tomó sin pensarlo demasiado. De hecho, Aimara no pronunció una sola palabra.
Qué fiasco, o mejor dicho, qué paradójico sería si un sistema de seguridad fallara, precisamente en la misma empresa que fabrica los mejores sistemas de seguridad. Exclamó de nuevo Sean con una sonrisa curiosa. Pero Aymara todavía estaba asustada, y sentada en ese sillón como un cachorro perdido. De cualquier manera, dígame lo que le está pasando, señorita Foster. Inquirió Sean. Aymara lo miró, y no sabía por dónde empezar. Yo, no sé, señor. Todo debería funcionar. No hay nada malo en el sistema, no hay errores. Titubeó Aymara presa de sus nervios. Y después de esa respuesta de la chica, Sean con Logan, se miraron por unos segundos. Aymara continuó. Todo parecía estar bien, entonces de repente, parece haber un tipo de sobrecarga en el sistema, y yo no entiendo por qué. Sean frunció el ceño a esto, pero no dijo nada. Sobrecarga, fue la palabra que por el informe de Logan, ya había tenido noción antes durante el día. ¿Qué causa la sobrecarga? Irrumpió Logan con calma. Nada en particular. Eso es lo más extraño. Es como si se ocasionara todo por sí mismo. Trató de explicar Aymara, y Sean no hizo ningún comentario. Su sistema de seguridad está bien, señor, es solo que parece haber algo que está bloqueando algunas de sus funciones. Repuso Aymara, y una vez que terminó de hablar, un pensamiento le vino como un relámpago. Pues ahí, se preguntó cómo fue que no se diera cuenta antes de eso cuando estuvo en ese laboratorio. Sean se puso a revisar su computadora, y confirmó asombrado igual lo que Aymara le decía. El sistema parecía estar funcionando bien, pero de repente sale bloqueado. Sean tampoco se había dado cuenta de eso antes. Le voy a ser directo esta vez, señorita Foster. ¿Usted cree que el Dr. Lambert tiene algo que ver con todo esto?, le indagó Sean. Aymara no se esperaba esa pregunta, y no sabía cómo explicarle. Al final solo negó con su cabeza. Usted ya sabe lo del accidente, así que pensé que podría haber sido él la causa. Inquirió Sean. Aymara se sorprendió ante tal intuición del director general. No creo que sea en ese sentido. Al menos, no intencionalmente. Musitó Aymara. Pero es él quien está trabajando en el sistema. Fue la persona que creó él. Iba a seguir hablando Sean, pero de repente guardó silencio por un par de segundos, y prosiguió cambiando el tema. Supongo que pensé que debía haber algo. Señor Meraso. Benjamín es un chico muy inteligente, pero a veces parece desconectado. Como si él se encerrara en su propio mundo, y luego volviera a tomar conciencia, pero confundido. Reconoció a Aymara. Eso es debido a su accidente. Yo pienso que esa podría ser la razón. Acotó Logan. Y si esa fue la razón, quiere decir que usted pensó lo mismo que Logan en ese instante, en que decidió ir a meterse a esa zona industrial, y a esta hora tan tardía. Le habló Sean a Aymara, y ella le dijo que sí. De ahí, la chica simplemente miró hacia abajo de nuevo. Llegué a la conclusión de que el problema no es nuevo. Debió haber ocurrido cuando Benjamín transfirió el sistema de la instalación 2 al edificio principal. Pero alguien más debió haber dado esos datos a esos mafiosos que entraron al edificio aquella vez. Argumentó Aymara. No fueron los Yakuza los que ocasionaron la falla en el sistema de seguridad. Ellos solo se aprovecharon de lo vulnerable que estábamos. Supongo que Benjamín ya te habrá contado sobre esos sujetos. Dirimió Logan fijando su vista en Aymara. La chica debió reconocer que estuvo equivocada, y que Logan estaba en lo correcto. Sí, algo me alcanzó a contar Benjamín. Pero si no fueron ellos, alguien debió darle esos datos igual. Intuyó Aymara. Les sugiero a los dos no seguir con el tema de los Yakuza. Exclamó Sean, como dando una orden. Logan apuntó su vista hacia su jefe, pero no dijo nada. Lo más curioso, fue que el propio Sean después, se mostraba tranquilo, a pesar de lo que venía de enterarse. Y al rato se le acercó a Aymara. Se está haciendo un poco tarde. Señorita Foster, debe regresar al hotel. Logan le dará un cuaderno, así que si piensa en otra cosa, puede escribirlo en su informe, y enviarlo mañana por la mañana. Le dio esa orden Sean, y Aymara se levantó del sillón. Acto seguido, salió de la oficina acompañada de Logan. Avanzaron unos metros, y cuando estaban por irse al vestíbulo, Logan hizo que Aymara se detuviera al caminar. Me gustaría saber una cosa más. ¿Qué te dijo exactamente Benjamín sobre la instalación 2? Le dijo con gesto interrogativo Logan, a una Aymara que se sorprendió ante sus palabras.
No me dijo nada de esa instalación en específico. Solo me contó haber tenido un accidente, y que no recuerda nada de un trabajo que estuvo haciendo el año pasado. Le contestó Aimara, y Logan solo se puso a observarla sin decirle nada. De ahí, llegaron al coche, y se subieron en él, ya rumbo al hotel. ¿De verdad, no te dijo lo que sucedió allí? Quiso indagar más Logan mientras conducía el auto, y Aimara estaba sentada en el asiento de atrás. No. Pero me enteré de eso, en la base de datos, quiero decir, desde el material de vigilancia. Además que, iba a continuar con su frase Aimara, pero de forma súbita, tuvo la sensación de que no debió haberle dicho eso a Logan. Será mejor que descanses un poco. Recuerda que cualquier novedad que descubras en el sistema, puedes escribirla en ese cuaderno como un informe. Le dijo Logan con expresión fría, al detener el auto en cuanto llegaron a uno de los estacionamientos del hotel. De ese modo, ambos se bajaron, y Logan se ofreció a escoltarla hasta el área de recepción. Una vez que llegaron a dicho lugar, Logan se despidió de ella para volver a su auto. Aimara tomó el elevador, y se metió a su habitación. Estaba cansada, algo sucia, y descolocada por todo lo que le tocó descubrir, dentro de esa vieja instalación. El cuaderno que le había pasado Logan, lo dejó sobre la cama, y decidió ir a la habitación de Benjamín. De modo que salió, y cuando ya estaba en su puerta dio un golpe ligeramente. De ahí volvió a golpear la puerta, pero Benjamín no le abría. Entonces se percató que la puerta no estaba cerrada por dentro, cosa que facilitó su tarea para entrar por sí sola, y una vez habiendo ingresado, vio que Benjamín seguía dormido, y en la misma posición en la que lo dejó. La habitación se oscureció por el paso del atardecer, y ella estaba parada allí por un breve momento. Luego, tomó el maletín del velador, y silenciosamente se escapó. Cuando llegó a su habitación, se sentó en su cama, y quitó sus botas. ¿Qué voy a escribir en ese informe para mañana? Oh vaya, pero qué tonta fui, ¿por qué no le pregunté eso a Logan cuando me trajo al hotel? Se cuestionaba para sus adentros Aimara. De pronto, cuando quiso parar una de sus botas, vio que algo se cayó de su bolsillo. Cuando ella miró al suelo, se dio cuenta que se trataba de una pequeña caja, que agarró cuando estuvo en la instalación 2. Sacó de su otro bolsillo la tarjeta que también tomó de ahí, recogió el objeto que era un dispositivo, y se puso a mirar ambas cosas por un rato. Se preguntaba, ¿para qué podría usar esos implementos? Y como en un curioso gesto de broma de su parte, se puso el dispositivo detrás de su oreja. Y como ya se lo esperaba, no sucedió absolutamente nada. Sin embargo, y para sorpresa de Aimara, el dispositivo se encendió después de casi medio minuto. Hasta que de repente, se conectó. Una pantalla en holograma se apareció delante de ella. ¿Qué? ¿Pero cómo? Esto no es posible. No debería suceder. Exclamó Aimara, al echarse para atrás del asombro, aunque esa pantalla virtual solo le estaba mostrando el menú de las aplicaciones. Entonces ella decidió sacar provecho de aquella situación. Se sabe que Benjamin Lambert, o Daniel Hassani, trajo algo de Implant Center, instalación 2 de Kaomi. Dijo Aimara, pensando que una voz artificial le respondería, no obstante, su grado de impacto fue mayor, al ver por la pantalla, a nada menos que a Logan. ¿Pero cómo, supiste, que yo haría esto? Alzó la voz Aimara sin parar de mostrarse atónita a lo que veían sus ojos. Estoy en un horario en donde reviso material de vigilancia, y recién me encontré de casualidad contigo conectada, desde algún dispositivo. Si me aparece tu imagen en la pantalla, es porque de seguro tomaste desde allá, precisamente el mismo dispositivo que se conectaba de la instalación 2, al edificio principal de Kaomi. No te asustes, que no le diré nada de esto a Sean. Le dijo Logan, a una Aimara que no sabía qué decirle en ese instante. Lo que hablaste hace poco, sonaba como una pregunta, y de ser así, te la responderé. Es tal cual como lo intuyes. Pero lo que trajo el doctor, es algo que no sabes lo que es. Confirmó Logan. ¿Y tú sabes lo que es? Se puso a curiosear Aimara. Tampoco lo sé. Debo irme. Esta conversación que tuviste conmigo, no lo apuntes en el informe para mañana. Exclamó Logan, para de ahí desaparecer de la pantalla de holograma. Aimara no salía de su estado de asombro.
Y una vez que Logan cortó aquella singular comunicación con Aimara, su teléfono comenzó a sonar. Era Sean que lo llamaba. ¿Fuiste a dejar a la chica al hotel?, quiso saber Sean, y Logan le dijo que sí. Quiero más información respecto a todo lo que hablamos en mi oficina. Dio esa orden Sean. ¿Qué más quieres saber? Tu padre dejó que el Dr. Hassani hiciera todo lo que se le ocurría dentro de esa instalación, alegó Logan. Pero mi padre nunca habló de eso, reconoció Sean. Logan se quedó pensando en lo que recientemente le había dicho Sean. No quiero decirlo de esta manera, señor Sean Meraso, manifestó Logan, y de modo un tanto irónico. Sean, al escucharlo, dio un profundo suspiro largo. Pues él odiaba ser llamado así por Logan. Posiblemente, el problema no es algo nuevo. Todo esto pudo haber comenzado desde antes igual. Así tal cual, como lo dijo Aimara hace un rato en tu despacho. Intuyó Logan sin detallar demasiado su idea, puesto que tampoco quería mencionar al padre de Sean. De modo que prefirió ser más cauteloso. Luego, Sean se quedó en silencio de nuevo. Sabía que varios de sus empleados tenían una larga historia, y que en cada uno de ellos se escondía un pasado, aunque tampoco era que lo supiera todo. Sin embargo, de forma súbita pensó en Benjamín. Más aún, teniendo en cuenta el informe que leyó de Logan. Oye Logan, ¿sabías algo más del Dr. Lambert? Aparte de lo que hizo en la instalación 2, necesito más datos sobre el pasado de ese chico. Logan le dijo no saber. Aún así, quiso atreverse a hacer esa pregunta, por mucho que fuera en un tono cuidadoso, a sabiendas de que estaba buscando algo de lo que Logan por un misterioso motivo, odiaba hablar. Luego prosiguió. Mantén vigilado al Dr. Lambert. Finalmente Logan asintió. Y ya en el hotel, permanecía dentro de su habitación Aimara, tratando de buscar más información. Usó el teclado táctil de la pantalla de holograma, y preguntó cómo se podía acceder a la base de datos de su sistema. La respuesta que obtuvo, fue que solo tenían acceso Sean y su padre. Luego buscó información sobre la transferencia de datos, y confirmó que aquel hecho, sí se había producido. No solo eso, sino que también corroboró la identidad de quien lo habría hecho. El Dr. Daniel Lambert Hassani. Pero cuando quiso averiguar datos específicos de la transferencia de datos, su acceso fue denegado. De lo que sí pudo cerciorarse, fue que Orión recibió todos esos datos a su memoria interna, con lo cual, concluyó que era cosa de acceder nuevamente a Orión, para intentar llegar a su memoria. Por otro lado, y sintiéndose presionada también por encontrar la real falla en el sistema, creyó que si reprogramaba a Orión, sería la solución más sencilla para ella. Sin embargo, sabía que eso implicaba de igual forma, tener que eliminar todos los datos de su memoria, lo que por obvias razones, Sean tampoco se lo permitiría. Además, Orión ya no sería el mismo, y no podría obtener de él, la información que buscaba de aquel accidente en la instalación 2. Necesitaba saber todo, de lo que había sucedido, y sobre todo con Benjamín. Aún así y todo, sabía que aquello le resultaría muy complicado. Al final Aimara desistió en seguir usando el dispositivo, de manera que se lo sacó de su oreja, y este se apagó, junto con la pantalla de holograma. Más tarde se metió al baño, y procedió a darse una ducha. Al rato salió del baño, se secó su cabellera, y al final se acostó. A la mañana siguiente, escribió el informe de todo lo que averiguó en su cuaderno, lo redactó en la computadora portátil del maletín, y se lo envió a Sean. El director de Kaomi recibió el informe de Aimara en su computadora personal, y la llamó a su teléfono móvil. Muy bien, señorita Foster. ¿Qué más me puede decir sobre esto, aparte de su informe claro?, inquirió Sean. Todos los sistemas, son solo actualizaciones de Orión. Nada de eso debería afectarlo. No pude dar con los detalles de la transferencia de datos, hacia el edificio principal. Pero lo otro que pude descubrir, fue que el problema no está en el sistema de seguridad, sino que más bien, en el propio Orión. Como ambos están conectados entre sí, es muy difícil hacer una reparación, puesto que si Orión falla, sucede lo mismo con la seguridad. Le dio esos argumentos a Aimara.
Lo que quiero más saber, es qué es exactamente lo que hace que Orión fracase en su labor. Indagó Sean. Eso es, lo que no he podido averiguar todavía. Lo más raro, es que Orión parece estable. Tiene que haber una razón lógica, por lo cual Orión está permitiendo todo esto. Aludió a Aimara. Lo que pasa es que Orión puede activar subsistemas igual. Debimos haberle dicho eso a usted antes. Le dijo Sean, y Aimara se sorprendió al escucharlo. Luego Sean se despidió de Aimara, y al final colgó. Al cabo de unos segundos después, siente el sonido de su teléfono móvil. Y al contestar la llamada, se da cuenta que es Benjamín. En eso, Aimara se puso nerviosa de nuevo, puesto que aún tenía el maletín con la pequeña computadora que había sacado de la habitación del chico, mientras este dormía en su cama. «Oh, Benjamín, eres tú», exclamó Aimara, y sin saber qué más decirle al chico. «Amiga, ¿de casualidad tú andas con el maletín? Es que no lo encuentro por mi habitación», quiso saber el joven científico, descolocando aún más a Aimara.